Ideas fresh, mentes on point, un espacio único donde todo es... En Madrid, desde hace tiempo están ahora muy enfocados con temas de robótica en las aulas, Ah, mira qué guay. porque, bueno, llevan bastante tiempo, ¿eh? No tanto pantallitas y temas digitales, de que puedas teclear y hacer cosas con las tablets y demás, que al final yo creo que muchas cosas del mundo analógico se pierden. O sea, es más rollo Arduinos, ¿no? O sea, Es rollo Arduino, de hecho hay alguna empresa comercial tipo Lego que tienen una línea de producto muy enfocada a educación. For fíjate. Education. Sí, 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 sí. Y ahí luego hay empresas más de nicho. En Barcelona hay una muy potente. Y una de las cosas que les ponen, una de las cosas que puedes hacer con estos robots es coger un cubo de Rubik. Claro, él lo, pues eso, vectoriza, hace y te lo monta. Y no en 40 segundos, ¿sabes? O sea, te quiere decir que es muy rudimentario, pero te lo monta, esté en la posición que esté. O sea, que de O sea, los y con 42 eso se segundos sabe este lo claramente baja. que eso tiene su pericia y su técnica y su algoritmo. Vamos. Claro, eso es pura memoria. Claro, con visión artificial, Sí, tracking, claro, eso es. y ya Eso está. es, eso es. Le pones un modelo de que se llame Rubik y ya está. Ya, si lo has entrenado, pues una vez que mire todas las caras, le dice, ah, pues por aquí empiezo. Yo con mi sobrino hicimos un GPT que se llama Rubik también y justamente Sí, ¿no? con todos los Claro. comandos, eso Y le es. pones pones la fotografía, ¿no? Y te dice como Exacto. los pasos y te Y da él está el todo el step a día, step, ¿no? El paso a paso. Exactamente. Claro. Es que es increíble. Y Sí, eso sí. solo con una cuenta OpenAI de, ¿no? Sí, sí. De que le puedes de pago y que puedes personalizar un GPT y demás. O sea, infinitas cosas. Claro, o sea, todo lo que tiene que ver, o sea, las políticas que hay de Quantum Safe, básicamente lo que tienes que intentar es coger lo que es tus activos digitales principalmente de tu empresa y lo que tienes que ver es su postura desde el punto de vista de la criptografía que utilizan, cómo de vulnerable eres y sobre todo te da como un path, una hoja de ruta para cambiar esa postura y esos riesgos que tienes. Los clasificas entre pues, riesgos muy alto, alto, medio y bajo y vas implementando los nuevos sistemas de criptografía o nuevos sistemas de defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, que es lo de guarda ahora y ejecuta en unos años cuando tengas un ordenador todo lo potente que sea para que tú puedas vulnerar esa información que has guardado encriptada, pues no te tienes que esperar a dentro de unos años, sino que ahora mismo, pues muchas veces una de las conversaciones que se estaba teniendo, ¿no? En todos los foros cuando se hablaba de tema de quantum safe o de quantum computing es si sabe lo que está haciendo Europa, sabe lo que está haciendo en Estados Unidos, que son un poco punta de lanza, pero en Asia o se sabe lo que se está haciendo en Japón, porque publican, ¿no? Hay empresas punteras como Fujitsu que tienen ordenadores que ya son quantum ready, se pueden utilizar, tienen tecnología quantum ready como los Digital Annealer de Fujitsu, pero te das cuenta que ¿no? En países no tan transparentes como puede ser pues China, te das cuenta que nos llevan bastante ventaja, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema de la seguridad Estamos en es medio clave. de una guerra, claramente. Es una guerra comercial Sí, ahora. es verdad. Aranceles, o sea, realmente es a una nivel guerra geopolítico fría. es una guerra. La Europa nos ha pillado en medio. Y bueno, yo que suelo leer bastante sobre, ¿no? Pues sobre lo que se dice, ¿no? La vieja Europa o los valores, el humanismo y tal. Realmente es una guerra comercial, sí, es una guerra tecnológica, sí, pero todos esos países quieren lo que tiene Europa. El estado de bienestar, ¿no? Es decir, en Europa pues no estamos tan mal. Si hablas de tecnología, pues estamos pues muy atrás. Es decir, el otro día veía yo el típico mapa donde se veía pues dónde estaba Europa hace unos años, liderando las telecomunicaciones, liderando el mundo móvil, liderando las patentes alrededor de frecuencias de radio, alrededor de wifi, alrededor de muchas tecnologías. ¿Y dónde está ahora? Y ahora se ve que pues quien lidera el 5G, 6G es China, claramente, pero además con muchísima ventaja. Las grandes plataformas
claramente lo dominan pues empresas americanas y se lo han ganado por derecho. Al final, la historia del garaje y de por mucho, aunque sí es cierto que ahí las empresas las ayuda mucho el gobierno americano, en el sentido de que ahí fomentan mucho el emprendimiento, fracasa pero no pasa nada, pero siguen y invierten, ¿no? Y eso yo creo que, por ejemplo, aquí en Vizcaya se hace muy bien, ¿no? La ayuda al emprendimiento, como tú bien sabes, Elvio. Pero en Estados Unidos, en los temas de plataforma, alrededor de Internet, o sea, todos los datos lo tienen empresas americanas porque han creado las plataformas donde la gente pues mete sus contenidos. Redes sociales y plataformas de tecnología, el mundo SaaS, el mundo PaaS, el mundo IA, es de empresas americanas y se lo han ganado por pleno derecho porque han innovado más rápido que nosotros. Claro, pero eso fue como la antesala a esta guerra, es decir, que ahora nos pilla a Europa con todas nuestras empresas montadas sobre herramientas SaaS que están totalmente fuera. Totalmente. Y que, o sea, que ya ahí está, el conocimiento propietario está, ¿no? Ahí fuera. Entonces hay que tomar como ese relevo de vuelta y decir, oye, espera, paso para atrás aquí. Correcto. Normativas, ejecutar, infraestructura en Europa. Luego, toda la lucha de los modelos IA propietarios también. Bueno, Mistral, ahora, bueno, hay diferentes ya proyectos. El otro día estaba viendo en la mobile a Chema presentando, ¿no? Todo lo que megaproyecto que tenéis, el de Open Gate, ¿es? Open Gateway. Eso, sí, perdón. Open Gateway, exactamente. ¿Cuántas APIs pueden llegar a tener ese proyecto? Es una burrada de... Al final, o sea, conceptualmente, con este tipo de proyectos, ¿no? Como el de Open Gateway, que realmente no es un proyecto es de la GSMA. Es decir, ahí Telefónica pues lo ha estado liderando un poco por todas las áreas de innovación que tiene y toda la superficie, ¿no? Que toca en el segmento B2B, B2C. Pero ahí, sobre todo, Open Gateway al final es la búsqueda en el paradigma de las comunicaciones, es no solo tener la autopista de comunicación, sino que por tus telecomunicaciones al final van todas las aplicaciones, ¿no? Y datos y llamadas de todas las empresas. Sí, ahí y corre Cabify, por ejemplo. O sea... Correcto. ¿Y ahí qué es lo que ocurre? Que el tráfico, ya sea de una ambulancia o de un tren o de una empresa de medios de pago o los sistemas de doble factor de un banco, ¿vale? Cuando hacen el doble factor a través de un mensaje que te dice, oye, tienes que meter este número de mensaje, no se prioriza y no se le mete inteligencia a toda esa información, a todo ese dato, ¿no? Entonces, antes hablábamos del tema de las plataformas, ¿no? De que está en manos de empresas americanas porque han innovado más rápido y han tenido más facilidades para innovar y más inversión para innovar. Aprendizaje para nosotros de este lado. Totalmente. Y en la parte de Open Gateway, sobre todo, lo que se persigue es abrir la red y que esos parámetros que antes eran muy parámetros internos de funcionalidades de propia operadora o del propio 5G, exponerlos de manera segura para que empresas, intermediarios, integradores, agregadores y clientes finales puedan hablar y conectarse a esas APIs para que cosas, por ejemplo, un sistema seguro de pagos de un banco se pueda realizar con garantía de que la persona que lleva el dispositivo y el móvil es esa persona el que está haciendo esa transacción, ¿no? Y de una manera como muy liviana, muy transparente y muy hecha desde el punto de vista del propio número de teléfono que está asociado a ese dispositivo. Pero a lo mejor otra aplicación es garantizar que en las comunicaciones de un tren o las comunicaciones de una ambulancia no se pierden, son críticas y no se pierden en ningún momento. Incluso que si se tiene que hacer alguna videollamada a esa ambulancia porque hay un médico que está medicalizada, hay un médico y en el otro lado hay alguien que quiera dar algún tipo de instrucción precisa, garantizar que esas comunicaciones no van a competir por el tráfico. Claro.
y no van a competir o sea, desde el punto de vista de la calidad van a ser llamadas que van a tener una nitidez y una fluidez, pues como tú y yo ahora mismo que estamos hablando de manera presencial en vuestras fabulosas oficinas, ¿no? Sí, bueno, por cierto, estamos en los estudios de Mediatak, en las tertulias de Mediatak, con Pablo Vidal, que bueno, hace la transformación digital de Telefónica en la zona norte de aquí, de España, y bueno, sobre todo en Euskadi. Sí, bueno, a ver, yo estoy radicado aquí claro, en Bilbao, llevo ya pues 6 años, va a hacer, el próximo mes hago 6 años por aquí, pero bueno, nosotros en Telefónica estamos, o sea, yo llevo 20 años y radicado aquí 6, y desde mi puesto de pues, responsable de esa transformación digital de clientes B2B en la zona norte, pues llevo desde Galicia hasta Rioja, o sea, son 6 comunidades autónomas. Wow. No es tanto, es como si coges el mapa de Portugal, ¿no? Y lo das la vuelta y lo pones arriba. Tal cual. Pero bueno, geográficamente es esa zona, la verdad es que... Es zona potente en industria. Aparte. Es zona potente en industria, zona además puntera en las iniciativas que se están haciendo a nivel de administración pública. Es decir, es una administración pública en general, la del norte de España, que es muy puntera, es decir, tiene el suficiente tamaño y los suficientes medios económicos como para que si se tengan que implantar nuevos modelos de atención desde el punto de vista del ciudadano, de atención desde el punto de vista sanitario, o de los modelos o modelos digitales en entornos educativos innovadores, pues tiene, yo creo que el sustrato de personas lo suficientemente amplio y variado, es decir, una población relativamente envejecida. Para temas de servicios sociales pues es interesante, pues porque tiene un tamaño pues geográficamente no muy amplio como para poder de alguna manera testear ciertas cosas que en un amplio... Yo soy de Castilla y León. Castilla y León es la región más grande de Europa, pero tiene un problema y es que cada vez son menos, ¿no? Entonces aquí se da algo diferente, es que en algunos sitios pues es zona pues un poco envejecida, pero que la administración sí tiene como un deseo y sí que tiene ese push como para cambiar las cosas, y luego sí es cierto que también tienen, no sé si tienen más medios económicos, pero al menos sí que los gestionan de una determinada manera para garantizar que a esos ámbitos, ¿no? El ámbito social pues le llega, ¿no? Esa iniciativa, es decir, que son iniciativas universales. El tema de salud que te comentaba, ¿no? Temas educativos también. Y luego, respondiendo a tu pregunta, en los temas de industria, pues aquí en la zona norte, en Euskadi muchísimo, en Cantabria también hay mucho, en Navarra hay mucho, en Asturias. Asturias en ciertos ámbitos pues también son punteros. Es decir, en Asturias pues tienen empresas muy punteras, y luego en la parte de alimentación también, por ejemplo, hay empresas de alimentación que también son muy punteras, y luego pues en Galicia mucho sector textil, que también ahí tienes, ¿no? Como mucho recorrido, ¿no? Claro, estos últimos años, la propia industria has hecho mucho foco. Claro, eso es. O sea, nosotros hace años apostamos por el sector industrial, por la digitalización del sector industrial, Industria 4.0. Hace 3 años se abrió una vertical de industria específica en el que contratamos gente solo para el negocio de industria. Se compraron empresas que venían del sector industrial de Barcelona, en Gipron, que estaban haciendo las cosas muy bien en empresas como SEAT, la digitalización de Martorell, de las plantas. Bueno, pues todo ese conocimiento, ese know-how, pues lo que se ha hecho es dotar de conocimiento dentro de la casa pues para digitalizar un ámbito que para nosotros era un ámbito, voy a denominar como extraño. Bueno, nosotros éramos ajenos a esa parte, ¿no? Mi jefe siempre decía, nosotros somos de pisar moqueta, ¿no? Y poca fábrica. Porque en la fábrica lo que se hacen, ¿no? Pues se hacen coches, se hacen máquinas herramientas. Sí, muy estratégico contra muy operativo, ¿no? Claro, entonces en esa parte había que dotarte de conocimiento y saber exactamente en la industria que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hemos colaborado con
con el clúster de máquina herramienta, que es el clúster que está en AFM, que está en Donosti, el clúster nacional está allí. Y luego pues también estamos colaborando con Gaia aquí en Euskadi, que es además el clúster al cual pertenece Telefónica desde el año pasado. Para nosotros es muy importante también estar cerca de estos clústeres que están cerca de las industrias, ¿no? En Gaia estáis desde el año pasado. Sí. Fíjate, o sea que esto que es una clara intención ya que estáis en serio aquí, absolutamente, ¿no? O sea, si hay algo importante de cara pues a una empresa como Telefónica, que suele ser, esto no sé si lo vas a sacar o no, pero va a salir todo Madrid-centric, ¿no? Eso, yo he estado 20 años en Madrid trabajando y era muy Madrid-centric, pues sí es cierto que es importante que Telefónica en la parte de los territorios, para los que además estamos en los territorios, es muy importante. Aquí hay más de 100 personas en Euskadi, en el territorio, en País Vasco, Telefónica tiene más de 100 personas. Wow. Bastantes más. No te podría dar un dato concreto porque hay mucha variación, pero entre las diferentes filiales somos un colectivo muy grande. Entonces, para nosotros, si miras Telefónica o Navarra o Asturias, Cantabria, Galicia, en Galicia, por ejemplo, pues también hay muchísima gente, ¿no? Entonces, para nosotros, si algo es o sea, si en el mundo de la tecnología algo te hace diferente, y eso lo decía nuestro anterior director, Adrián García Nevado, era que nosotros no somos una fuerza comercial, una televenta, sino que somos personas que estamos muy cerca de nuestros clientes, en las oficinas de nuestros clientes, asesorándoles en sus problemas. Claro. Correcto. Y para ser una empresa de proyectos, alrededor de la ciberseguridad, alrededor de cloud, alrededor del puesto de trabajo, alrededor del mundo del IoT, alrededor del mundo T. Bueno, hablamos ahí de, claro, Indutec, que justamente es eso. Justo el fin de semana estuve en Barcelona con unos amigos y uno estaba, ¿no? Hablando de PLC y que tenía una idea de una startup. Él está dentro, hace casi 20 años trabajando en esto y quiere dar el salto a una startup y estaba armando, ¿no?, como un flujo para mejorar la eficiencia de las máquinas, detectar, Digo, qué cantidad de cosas todavía, ¿no? Los digital twins. Correcto, claro. Es una infinidad de cosas que... Eso es, o sea, porque... Es increíble. Claro, antes por ejemplo, volviendo a ese tema, ¿no?, que has tocado lo del PLC, pues antes una fábrica, las máquinas no estaban conectadas. Claro. Tenían una inteligencia, no voy a decir limitada, porque los sistemas expertos, ahora que se habla mucho de la inteligencia artificial, nacieron en las fábricas. Es decir, cuando mi padre trabajó en Renault muchos años y vivió muchos años en París, y yo recuerdo que los robots de las fábricas que ensamblaban los coches eran los primeros sistemas que utilizaban inteligencia artificial, porque eran autómatas y estaban programados para hacer unas tareas. Y eso no es algo... O sea, no hay que desdeñar lo que en la industria se ha hecho de manera que la gente dice, no, es digital, no. O sea, los principios de digitalización, de lo que es los autómatas, la automatización, etcétera, etcétera, muchas veces han nacido en el propio ensamblaje, ¿no? Entonces, esos entornos que normalmente estaban muy lejos de lo que son los entornos del IT, ¿no?, cuando nació la informática, ¿no?, el mundo del mainframe, las comunicaciones, pero que la fábrica llevaba haciendo autómatas mucho tiempo. Es que ahora hablo de los 70, 80, que es cuando mi padre empezó. Es que ahora... Y ahí ya había autómatas en el que había un tío que los programaba y decía, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Claro, pero no son generativas, sino son... ¿no? Bueno, porque la IA, claro, si miras la capa esta de cebolla que muchos, ¿no?, los pedantes sacan, ¿no?, que son la IA, ¿no?, del Machine Learning, el Deep Learning, y la I, y luego ya la G, y luego la G mayúscula, ¿no? Joder, pues, y hablas de un digital twin. O sea, tú cuando vas a una industria y le hablas de que con IA vas a hacer magia, porque para muchos de ellos es magia, joder, pues no puedes desdeñar que en una fábrica
ya llevan utilizando unos sistemas, unos PLCs, unos MES, un SCADA. Es decir, hay ciertas tecnologías que están desacopladas de lo que es la tecnología IT que tú y yo conocemos. Cuando digo tú y yo, porque a lo mejor vienes de ese mundo y no quiero meter la zarpa, no quiero meter la gamba, ¿no? Pero que no hay que desdeñar que por lo que tú conoces, porque conozcas buscadores, porque conozcas tecnología del puesto de trabajo, porque conozcas una tecnología de programación o porque conozcas unas plataformas que antes hablábamos, significa que la fábrica que tiene unos sistemas que han recorrido por otro tipo de protocolos, que antes estaban muy separados y ahora están... A ti que te gusta mucho lo del merge, ¿no? Pues lo vas a conectar, esa conexión la vas a conectar con el IT y efectivamente, ¿no? Cosas como la IAG, pues lo que van a hacer es acelerar todo este cambio y toda esta digitalización, ¿no? Y es una de las razones por las que una empresa como Telefónica, que empezó vendiendo, ¿no?, llamadas de teléfono, pues ahora se está metiendo en la fábrica, ¿no? En la fábrica... En el concepto de Data Fabric, ¿no?, que también se mete mucho en la industria 4, bueno, en la vieja industria 4.0, ya se ha pasado la industria 5.0 y demás, y es convertir a las fábricas en una fábrica de datos para la toma de decisiones. Claro, para la toma de decisiones. Lo primero, esos datos los tienes que sensorizar, tienes que poner plataformas, tienes que almacenarlos, tienes que integrar los ámbitos y ya puedes hacer una toma de decisiones teniendo una visión 360 de lo que ocurre en esa fábrica. Y ese, ¿no?, Digital Digital Twin, ¿no?, que te va a dar datos para escenificar N escenarios en donde puedas estresar la máquina, destrozarla. Correcto. Claro, haces simulación y ahí eso te mete, volviendo al tema, ¿no?, temas de simulación y optimización, ahí tienes unas ventajas competitivas con el uso de la tecnología cuántica, por ejemplo. Es que, claro, hay jardines aquí, ¿eh? Hay jardines. Correcto. Y luego hay una cosa interesante que has comentado, ¿no?, de lo del Digital Twin, ¿no? Cosas que a lo mejor antes eran muy difíciles de simular o muy costosas de simular, pues ahora con estas nuevas tecnologías como la IAG o el Edge Computing o el 5G 5G privado o el 5G público, ahí no hay que desdeñar ni uno ni otro. Pues eso, antes que tenías a la fábrica totalmente aislada en modo standalone, que lo importante era que salieran piezas, pero que nada se conectara y nadie se conectara porque tu cometido, el responsable de producción, es hacer piezas. Ahora ya hay más opinadores y ya hay más cosas que tienen que ayudarte a ser más eficientes sacando esas piezas. Lo que me gusta ahora es que salimos de la industria, un poco, vamos a hacer un poco vista de pájaro. O sea, estamos haciendo como una exposición de la caja negra. Desde el punto de vista de la industria se empieza a ver los datos. Desde el punto de vista tú lo dices IAG, pero en realidad es inteligencia artificial generativa, que son los LLMs y demás, que están haciendo que los roles, tanto admin como user o hard user en las empresas, estén empezando a penetrar. Todavía se ve como, desde ese prisma, que es, el 1% de las apps, ¿no?, que ahora mismo compiten en IA, solo el 1% está, al menos en toda España, con OpenAI en el móvil. O sea, algo tan, ¿no?, como tan simple, y es curiosísimo. O sea, estamos en medio de una revolución enorme, pero hay una sensación de como que pasan cosas, ¿no?, en diferentes áreas, y ese merge que estamos viendo tú y yo, que ya está sucediendo. En breves ya vendrán grandes noticias fuertes y duras. ¿Cómo lo vives tú desde el punto de vista de la integración de esos proyectos que vienes, ¿no?, trabajando y trayendo aquí a la zona norte? Pues lo primero que no hay que perder es no hay que perder la calma, la perspectiva y el sentido. Muchas veces se tiene sentido de urgencia, ¿no? Tal cual. Los que nos dedicamos al mundo comercial y las personas, pues como yo, que con la tecnología, pues como que te emocionas. Sí. Pues hay que tener calma, ¿no? De hecho, o sea, calma en el sentido de que esto va a haber ciertas olas de adopción. Yo sí creo que la ola por ejemplo, de la IA, al contrario que la parte del data, que tardó mucho. Es decir, en el Big Data había muchas expectativas y luego
las empresas adoptaron Big Data, pero de una manera un poco más naif, ¿no? Porque había que hacerlo y... Da trabajo también, ¿no? Sí, pero sobre todo que era como un eslogan, ¿no? El IA. Te hablo de hace 10 años, Sí, ¿no? sí, Que total. todo era IA, o sea, todo era Big Data, perdón. Sí, sí. Y luego se vi viendo que, bueno, que iba a haber early adopters, ¿no? Pues los Uber, Cabify, que sin duda todos esos usan Big Data. Los retail, la transformación del retail, el Big Data ha sido crucial. O sea, todo lo que tiene emplazamiento, la propia Telefónica, el uso de Sí, Big para Data. e-commerce también, claro. El commerce, toda la parte de e-commerce es fundamental. Pero yo sí que creo que con el caso de la IA va a haber muchas olas, pero que es imparable. Es decir, que la IA va a ser, a lo mejor ahora tú hablabas de la poca adopción, ¿no?, que tenía todo lo que tiene que ver el mundo de ChatGPT. Yo no sé si es, has dicho uno... El 1 solo en aplicaciones móviles, ¿eh? En ordenadores no tengo el dato. Claro. Que igual, quiere decir que son capas de uso. Claro, tú con el móvil puedes usarlo de una forma, en el ordenador claro, de otra. yo creo que ahora estamos en probatinas. Total. Es decir, ahora mismo pues está haciendo una experimento, sí. Claro, una explosión Claro. de las tecnologías y todos se están poniendo guapos, ¿no? Pues Microsoft con su Copilot, ahora Zipdik sacan y dices, no, mira, puedes innovar con la mitad de la mitad de la mitad y mira qué cosas haces. Recientemente, esta mañana, leía que había habido otra innovación que salía en Sataka, que era mucho más potente que DeepSeek. Y luego hay que tener en cuenta que todas estas cosas que van saliendo, si tú miras realmente al usuario medio, yo pregunto por todos los sitios, y el otro día hablaba, viendo un artículo de Enrique Dans, con la IA ocurre que cuanto más abajo, es decir, la IA, en vez de ser una tecnología accesible para la capa alta, se creía que la IA generativa, los early adopters iban a ser pues la gente de cuello blanco, ¿no? Eso es cierto que era lo primero que se decía, sí. Esto es el cuello blanco, ¿no? Sí, Porque sí, es un administrativos, conversacional, eso, tal... claro. Bueno, incluso... Los de moqueta. C-level. Pero luego te das cuenta que los estudiantes... A ver, esto va a salir por la capa más baja. La IA. Yo lo tengo claro, es decir, los estudiantes... Cuando digo capa más baja me refiero a capa más... O sea, quizá con menos medios a su disposición. Porque hay una cosa interesante de la IA, es el ingenio que tienes que utilizar, que necesitas de un ingenio y una necesidad para utilizarla, ¿no? Entonces... y conocer muy bien el tema en el que estás indagando. Correcto. Entonces, por ejemplo, el sector educativo, ámbito de educación universitario, yo creo que de ahí van a salir las mayores innovaciones. Y luego del sector del estrato social más bajo, también. Porque cuando tú tienes carestía de cosas y te dan... Es como cuando a un pueblo le llega el agua potable, ¿no?, en África, o le llega internet, que sale, y luego sale gente súper innovadora y súper... ¿no? Sí, sí, absolutamente, sí. Pues yo creo que eso muchas ganas de, claro, de pues salir. yo creo que la IA, para esas partes de la población, o incluso gente a lo mejor más mayor, o sea, gente de 50, 60 años, es donde realmente se va a ver todo el potencial de la IA. Claro, porque ahí, o sea, Luis, el otro día estaba Y te voy a poner un ejemplo, Sí, sí. perdona que te corte. ¿Qué hizo, por ejemplo, Tesla con las patentes del coche eléctrico? O sea, Las abrió. Tesla Sí, sí. tenía una posición hiperdominante en el sector del automóvil eléctrico, pero ya no era aspiracional, era el único. Sí, 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 dominancia. ¿Y qué hizo para generar ecosistema? Abrió todo. Abrió todo. Sí, Y sí. ahora, bueno, ahora nos abstraemos un poco de... Bueno, igual ahora se queda con Grok, que con Grok, con su IA, puede que tenga más... Correcto, pero que ahora a lo mejor Elon Musk, que se ha metido, yo creo, en jardines o en otras cosas, pero que bueno, que todo tiene su razón de ser. Este tío Absolutamente. no deja nada al azar, y todo esto que está haciendo, ¿no? Igual que lo de Trump, es una manera de negociar un poco bruta, pero es una manera de negociar. Literal. Que no sé si nos va a llevar a un buen puerto, ¿no? Pero al final, volviendo a lo de Tesla lo que posibilitó es generar el ecosistema. Y ahora, por ejemplo, pues
tú miras las cosas que está haciendo Xiaomi en el mundo del automóvil. Bueno, Xiaomi también increíble, sí, sí, sí. Inesperado también. Claro, que ahora, o sea, es la empresa automovilística, porque ya no hace móviles, hace automóviles, Ni patinetes. ni patinetes, es la que antes te saca un coche en 40, creo que leí esta mañana, en 40 minutos o menos, era capaz de hacerte un coche. Sí, pues ya están en Y eso, 100% automatización. correcto. Y eso lo hacen desde la perspectiva de que empezaron con smartphone. Como además, si no recuerdo mal, como una marca barata, Por eso, puede lo ser mismo, sí, sí. de, no sé si venían de spin-off de Huawei o los Xiaomi, o sea que al final yo creo que estamos ante un momento de la historia La gran apasionante, comoditización, ¿no? que Todo no commodity. sabes por dónde te va a venir la disrupción, ¿no? Y que una empresa que se dedica a los móviles termina siendo la empresa que ni Justin, ni... ¿Cómo es eso en el mundo del Lean, ¿no? Que no haya, ¿no? Lo de Toyota, ¿no? Que decía que no iba a haber tiempo de espera, ¿no? Para en la cadena de suministro, y que el just in time era algo que los japoneses pues ellos lo hacían, y eran todas las empresas. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi padre, no, es que vamos a ver cómo hacen los japoneses y vamos a implantar un sistema japonés en Renault para los temas de just in time y el concepto de Lean. Y ahora resulta que una empresa que hace móviles, que encima no era Xiaomi no era la mejor empresa no era la aspiracional, era Apple, resulta que ahora son los que lo están rompiendo en todos los tiempos de cadena de suministro, desde que empiezan a ensamblarse un coche a que te sale por fuera. Y tú dirás, bueno, ¿y qué más da? No, porque son los que van a garantizar el suministro del coche eléctrico. Es decir, son los que te van a hacer que tú, cuando hagas clic en pedir un coche eléctrico, son los que menos tiempo en los que menos tiempo te lo van a entregar, ¿no? Sí, la cuestión ahí está ¿no? Lo de el delivery y la entrega, ¿no? Ese tiempo, la fricción entre la compra, que eso lo optimizó muy bien Amazon. Con el botón de compra y creo que generó también una filosofía. Totalmente. ¿no? Yo creo que hay también mucho aprendizaje cruzado en el que startups y grandes tecnológicas del pasado, porque tú mencionas, ¿no? Todas las automotrices son grandes tecnológicas del pasado. Totalmente. Se han ido fusionando metodologías, luego también el mundo de la telefonía ha implementado también metodologías y se está haciendo un gran merge que se nota, ¿no? Totalmente. Que está evolucionando y rápido. Totalmente. Y a mí me parece apasionante, pero preocupante también, ¿no? Porque ¿dónde están las empresas europeas? Bueno, pero espera. Telefónica, la defensibilidad de Telefónica está en la gran infraestructura que tiene de red. Tiene, aparte, todos estos proyectos, ¿no? Globales que optimizan y garantizan seguridad. Van en la misma estrategia del control del dato, van detrás de las normativas, pero también se ajustan en UX a que sea frictionless la cuestión de utilizar un Cabify, al igual que WhatsAppear, o sea, que todo esté bien cifrado, que todo esté protegido, que el delivery sea instantáneo, que no haya fricción ni para mayores, o sea, que no haya problemas, ¿no? entre la cadena humana, que son las generaciones, que también hay otra fricción, ¿no? Porque ahora estamos en un gran relevo, pero hasta que tú tienes 46, yo 43, el de 75 todavía tiene un móvil en la mano también. Totalmente. Al igual que el niño de 7. Sí, de 7. Bueno, el niño de 7... Bueno, de 7 hay otra. Ese es otro melón. El niño de 7, yo espero que... Esperemos Vamos, que 13. El mío no tiene y tiene 7. Venga, 14. Y si me dejas, 18. Honestamente, eso te iba a decir. Como padre, mejor más tarde que pronto. A ver, voy a tocar un tema controvertido. Hoy estoy tocando temas controvertidos, ¿no? Pero volviéndote voy a contestarte al tema lo que comentabas de Telefónica, ¿no? Pues el papel fundamental de Telefónica en este sentido es, nosotros en la parte tanto de B2B, B2C, lo que se está buscando a día de hoy es la excelencia. Esa superficie de fricción, garantizar que el roce Cero. es un roce cariñoso. Es decir, que vamos a rozar lo justo para que tú no te olvides de mí y que te entregue servicios. Claro, entonces, el valor. Claro. Eso es. En el ámbito B2B, sobre todo una empresa muy enfocada a proyectos. Y en el ámbito de B2C,
ahí lo que se busca sobre todo es tener un NPS muy alto, el Net Promotion Score súper alto, aspiracional como Apple, ser el Apple del mundo de la empresa de telecomunicaciones. Y lo estamos consiguiendo. Sí. Es muy robusto, la estrategia es muy claro. robusta. ¿Por qué? Porque tú cuando das de alta pides un servicio a Telefónica, ahora son horas, pero estamos hablando de horas de entrega, días de entrega de tu router a tu casa. Se está robusteciendo tanto el sistema el CRM, es decir, la relación con el cliente, el delivery y sobre todo en la parte de postventa, que es la parte fundamental. Es decir, pues si tú tienes los servicios de televisión, que la televisión no se caiga. Si tú tienes servicios de llamadas, que la llamada no se caiga y funcione. Si tienes servicios de, por ejemplo, de alarmas, como Movistar Prosegur Alarmas. Aquí tenemos. Que cuando tengas un problema, la empresa esté ahí, ¿no? Entonces, en el B2C se busca excelencia en toda la cadena, en todos los contactos de fricción, en todos los contactos con la experiencia con el cliente. Y en el ámbito de B2B es una empresa muy orientada a proyectos y cada vez más verticalizada. Es decir, proyectos de industria, proyectos que tengan que ver en el mundo de la administración pública, de digitalización de la administración, de áreas sanitarias, de la parte de asistencial, teleasistencia, de la parte de lo que son las plataformas que se utilizan plataformas modernas de los gobiernos autonómicos y todo lo que tenga que ver con la digitalización de los destinos turísticos y la digitalización de lo que son ámbito de ciudades, ¿no? Las smart cities. Así sería un poco el resumen de los ámbitos donde de ejecución, ¿no? De B2B, donde Telefónica pues está apostando por ser una gran empresa de proyectos. Es que es súper, bueno, para mí es crítico, bueno, la palabra crítico, porque estáis en ese eje crítico desde el punto de vista positivo, ¿no? Es decir, dar robustez a todo el sistema. Entonces, la parte de sanidad y GovTech, hay en la parte de GovTech, claro que ahora mismo, ¿no? A nivel ruido, pues entre dogmas, ahí todo el mundo está en la pugna, ¿no? De hay que reducir el Estado, bueno, no vamos a entrar en ese debate ahí arriba, sino más de bajo nivel, es decir, técnico. Se puede hacer, ¿no? O sea, se puede dar muchas herramientas de transformación mucho más rápido que antes. Absolutamente. Aquí, por ejemplo, yo creo que se están adoptando estrategias en todas las comunidades autónomas muy interesantes en todo lo que tiene que ver con los datos y su gobernanza. Es decir, tú no puedes pensar en una empresa, en una administración pública, como puede funcionar igual de bien cuando fue la digitalización de la banca o de la digitalización del mundo retail. Como aspiracional es lo que aspiran la administración pública, pero la administración pública tiene, al contrario que los sectores no tan regulados como el retail o la banca está muy regulada, ¿no? La banca se parecería un poco más sí. En el sentido de que los datos de los ciudadanos son un tesoro, no desde el punto de vista de monetizarlos, sino de protegerlos. Y muchas veces los datos del ciudadano no son únicos. Servicios sociales tiene un dato, Hacienda tiene otro, Educación tiene otro, ¿no? Ahí está. Entonces, la cuestión, claro. Las estrategias que están siguiendo las administraciones desde el punto de vista de la gobernanza del dato, yo creo que eso es importante. Una vez que esos datos estén gobernados, tú ya vas a poder establecer esas estrategias digitales para pasar de que el ciudadano sea el que haga push a la administración y se interopere, ¿no? a que realmente sea la administración la que haga push y te recuerde, estos son los datos tuyos de Hacienda, le damos ya, pero que no me haga. Aquí hay un José Elías, yo de vez en cuando le leo. Sí. Es un poco polémico a veces, ¿no? Pero decía una cosa que a mí me gustó lo que dijo. Dijo, vamos a ver, en el tema y no lo decía por la Hacienda vizcaína, lo decía, pues, en este caso por la común. Decía, ¿para qué si tú tienes los datos y sabes si me va a salir a devolver o a pagar, ¿por qué me haces este examen? ¿No? 100%. Porque realmente ya tienes herramientas. Tiene los datos. Ya tienes todos los datos. Tú sabes qué casa tengo, si desgrabo la casa o no desgrabo. Joder,
Si no lo pongo, me lo pierdo. Pero si hay algo que no meto, me vas a decir, no, perdona. Sí, hay que exponer mejor el sistema en ese caso. Correcto. Y ahí es donde hablamos de esa fricción, ¿no? Que tú hablabas, ¿no? La experiencia de cliente. Bueno, y también cambia lo mismo, cambia la imagen de Hacienda para el resto, porque igual la Hacienda deja de ser un policía, ¿no? O una fuerza. Correcto, pero yo sí creo que se están haciendo... Joder, yo soy... A lo mejor me vas a llamar que soy un poco... en eso con una visión infantil, ¿no? Pero yo sí que creo, yo sí que estoy viendo desde unos años atrás un cambio en la administración. Es que eres un insider, o sea, por eso me yo quiero sí saberlo. Veo, si lo ves, yo sí veo que yo sí veo una administración preocupada a medio y largo plazo por qué visión van a tener los ciudadanos de ella, no tanto en clave electoral, sino, oye, delegado, de qué visión va a tener y que realmente sí están poniendo los mimbres para ayudar a ese ciudadano en todos los ámbitos 360 que tiene un ciudadano con la administración. Si son sus hijos, si son temas sociales, si son temas educativos, si son temas de dependencia, si son temas de sanitarios. Yo he tenido una experiencia un poco traumática recientemente, ¿no? Con mi hijo, con un tema de salud. Y no existe esa interoperabilidad entre comunidades, ¿no? No, eso hay que resolverlo. Ahí la tecnología, por ejemplo, está muy lejos. Pero en cambio, la parte core sanitaria, de lo que yo me he dado cuenta es que el sistema sanitario que tenemos actualmente en el Estado es puntero a nivel mundial. Es decir, tenemos unos profesionales que son top a nivel mundial. Entonces, si a esos profesionales somos capaces de poner la tecnología a su disposición, eficiencias, millones de eficiencias. O sea, lo que dices... O sea, millones de eficiencias. Pero eres positivo porque estás viendo que hay una tendencia, por un lado... Porque la tecnología no va a sustituir a nadie. No, eso está clarísimo. No hay duda de eso. Yo lo doy Lo por que hecho. pasa... Y ahora a lo mejor las herramientas, pues los GPT, pues no nos parecen suficientes, pues porque todavía esa experiencia de usuario, todavía no está el WhatsApp GPT. Sí, automatizado. Es decir, sí, no hay la aplicación, todavía no están las aplicaciones, o al menos no somos conscientes. ¿Esto cuándo va a ser viral o cuándo va a ser algo súper extendidos? Pues cuando todo el mundo adopte una tecnología, pues como fue en su día el teléfono, o en su día el WhatsApp, o cuando ha sido el TikTok. Entonces, ¿cuál es el peligro de eso? Si eso solo va a llegar a grandes... O sea, si va a haber una gran empresa que se va a crear que se va a quedar con el caso de uso y se va a extender, o si realmente va a ser, yendo a la parte más, yo la llamaba más humanista, más de la parte baja, es decir, si realmente el ama de casa, el estudiante, va a tener sus agentes o va a tener su IA personal que le ayude en base a su conocimiento y en base a su manera de preguntar y en base a sus necesidades a sacar todo el jugo de eso. Aquí hay dos datos. Uno es que hicieron un report europeo y que dicen que una persona con IA aumenta hasta 5 veces, o sea, ocupa como 5 roles. Entonces, de aquí a mediano plazo, una persona va a ocupar más roles, por ende, más rentabilidad para la empresa, pero también más capacidades para aquella persona. Entonces, esto en vez de igualar todos a un raso igual, que creo que es como esa utopía aspiracional que siempre hemos tenido, ahora es al revés, es cada uno va a poder ser como todo lo aumentado que quiera. Correcto, ahí el problema que vamos a tener bueno, yo no soy TDAH como mi hijo, que sí que ha sido catalogado por profesionales, ¿no? Pero qué bueno que sea pronto. Claro, pero yo en mi caso, que nunca me lo han diagnosticado. ¿Intuyes que sí? Intuyo que sí, por cosas que me dice la neuróloga, la pediatra, cuando le hicieron las pruebas. Va a ser un problema, era un chiste para un TDAH, porque como manejan más variables, pues imagínate con más agentes, la pueden liar, ¿no? Pero pues sí, pues puede ser seguramente lo que tú comentes, ¿no? Que al final vas a ser tú una visión. O sea, vas a tener la IA, va a tener capacidad de sacar una visión aumentada de ti. Porque yo sí que creo, en la es decir, yo no creo en que va a haber un gran Skynet, Está claro que no. Porque el mundo es analógico.
el mundo de las ideas sale del mundo analógico. Del mundo sintético salen buenas copias. Entonces... O disparadores. O generan nuevas cosas, nuevas Sí, ideas, sí. pero que realmente pensemos. Yo estoy muy lejos del conocimiento tecnológico, pero que al final el mundo de las ideas pues nace de las personas, las personas somos analógicos. Entonces, yo sí que creo que si pones estas tecnologías a disposición de las personas por el bien y por el bien común, yo sí que creo que va a sacar una mejor versión de cada uno de nosotros. El problema es cuando esas tecnologías se utilizan mal, cuando resulta que se sabe, y además a ciencia cierta, que ciertas técnicas que se han utilizado en redes sociales, como es cuando me decías lo de los 18 años, de los móviles de los niños, bueno, pues se sabe que lo del scroll infinito, eso genera adicción. Entonces, te iba a comentar el tema polémico o el tema controvertido. Yo creo que dentro de unos años, y aquí, por ejemplo, Europa, creo que cuando muchas veces se la critica por la regulación, yo creo que Europa en esto lo está haciendo bien, porque Europa tiene una visión humanista del mundo por haber vivido también 2 guerras mundiales. Entonces yo sí que creo que no tenemos que desdeñar la regulación. Y además es muy importante pensar en estas tecnologías, que son tecnologías, es como el tema de las armas, o como de la energía nuclear. Pues puedes hacer una bomba o puedes alimentar ininterrumpidamente a un estado entero de energía. Entonces, con la IA y con la tecnología, yo sí que creo que, joder, hay algo que estamos perdiendo de vista y es que no acusarán dentro de unos años a padres, a empresas, de haber estado dando tabaco o alcohol a niños por haber hecho uso de esas tecnologías, de tanta pantalla, tanta exposición. Ya es un sí hoy. Claro. Debería ser un sí hoy. No, quiero decir... Ya es evidente porque, el daño. Claro, porque se habla del control parental, pero fíjate, yo alejaría a la juventud del uso de tecnología, salvo el tema los de robótica, esos temas que te agudizan el intelecto, o los temas de la programación. Bueno, pero ahí ¿no? la Esa parte sí, pero el tema de sí. quedarte pegado, ensimismado, pero viendo un TikTok o viendo... Yo creo que eso es como si le das a tu hijo tabaco o alcohol. Genera evasión. Genera lo mismo. Entonces, no perdamos esa posibilidad que tienen esas mentes de poder crear, de esa creatividad natural del mundo analógico. Y con esto no me quiero poner alarmista, pero como me has pedido la opinión, pues te digo, pues yo sí creo que a los niños, cuanto más tarde, 18 años, como el alcohol y el tabaco. Y si se hace antes, que sea controlado en un aula, con un profesor. En la parte de Edu, tener una agente IA que te ayude con una correcto, y en monitorización casa, humana. exactamente. Entonces ahí sí que el rol del padre en casa siempre está, ¿no? Escuchando a la gente con el que habla, y de hecho es una forma de mucho más, ¿no? Grupal de hacer las cosas, porque tú apareces como padre y estás con el agente y dices, vamos a jugar a preguntar, porque yo no puedo contestarte, asumo en mi limitación, que aparte de hecho es un... Totalmente. Como no, y porque además es que le das una ventana abierta... Sí, infinita. Infinita. Que además... Y es un juego, de hecho. Le va como a... explotar la cabeza, a decir, ostras, wow. ¿Todo esto puedo hacer? Wow, ¿no? Literal. Y es cuando más vulnerable puede ser un niño. Pero ahí no hay... O sea, yo entiendo que ahí tampoco hay que condenar, ¿no? O sea, siempre en un proceso de hibridación o de evolución... No, o sea, no hay que ser fundamentalista. Pero por eso digo que es normal que con unos móviles que... O sea, fuimos desarrollando tecnología según fuimos descubriendo. Entonces, o sea, también hizo muy bien, ¿no? El hecho de... Hay muchas aplicaciones que le hemos dado uso, desde adolescentes también, móviles, ordenadores y demás, que han hecho exponencial todo ahora. Claro. Que es momento de echar un poquito para atrás. Sí que es cierto que a los jóvenes
Le quitamos la pantalla, pero le damos un agente Omni que les dé respuesta con custodia, ¿no? Parental. Claro. Pues ya está. Claro, porque al final, si no, pues... Aparte que es una puerta no segura, Sí, de sí. identidad, ¿qué identidad digital Bien definido como tienes? puerta no segura, es muy, Claro. muy buena definición, sí. O sea, ¿quién es? ¿Con quién interactúa? Es que no ¿Cómo saben ni con quién hablan ya. En Roblox pueden hablar con una persona de nuestra edad y ni se enteran. Claro, entonces, claro, la superficie de exposición Es duro, sí. es tan amplia Sí, sí, sí. y por muchos sitios que malos hay en todos los lados. Entonces ya no es solo el mal uso que puede hacer el adolescente no guiado por una herramienta potentísima, Total. ¿vale? Exageradamente claro, potente. claro. Pero eso significa que no tengan acceso a ella, que no. Yo lo que digo es que no. Que, o sea, si tengo que elegir entre prohibir y no, pues yo diría prohibir. Si se puede hacer algo ordenado, joder, pues que sea algo custodiado, que sea algo acompañado, como cualquier proceso educativo. ¿No crees que las siguientes generaciones, quizás no la de tu hijo, sino las siguientes, ya las que han nacido hace 2 años o las que están naciendo hoy, quizás son las que puedan recibir esa educación ya full IA, con control parental, sin pasar por procesos de pantallas bidimensionales, sino más embebidos y custodiados? O sea, como que van a disfrutar, ¿no?, de las grandes bondades de todos los descubrimientos. Pues ahí es donde, por ejemplo, a Europa se le abre una puerta de posibilidad de realmente definir ese... O sea, molesta la regulación a nosotros, pero quizás a la nueva generación es perfecta. Claro, Ese pero time to market clavado ahí. yo creo que ahí es donde Europa debería estar como punta de Lo está lanza haciendo ahí. de, oye, cómo debería ser el uso de las tecnologías a las generaciones que van a nacer, que la van a tener la IA. Voy a hacer ¿no? Algo un poco distópico, ¿no? Antes hablábamos del entorno sanitario, ¿no? De la salud. Pues que cuando nazcas ya sepan 100%. todo. Claro. La genética. Todo, ya todo, tiene todo en el ID. sabe ¿no? Sí, a sí, a mí ID me han genético, tenido que hacer sí, un sí. tema genético, ¿no? Porque me han hecho me han tenido que hacer un análisis genético y tal. Pues que ya cuando nazcan te lo hagan de saque. No tengas que pedirlo y que te tardan semanas. No, que te lo hagan y que tarden días. Que tú puedas hacer una planificación. Bueno, ahora un perfil genético no tarda más de una semana, ¿eh? El delivery. Ya. No Si sé, es laboratorio en vamos. Europa. Sí, Sí, justo bueno, yo por una yo startup es lo por sé. la seguridad, Sí. yo lo he hecho por la seguridad social y tal, y me va a tardar bueno, es verdad, para un tema concreto. te lo he dicho privado. Sí, Cierto, pero claro. puede ser, ¿eh? Bueno, que- imagínate que... Pero a lo que te da voy igual. es que va a haber más planificación. Lo que tú dices es, naces y ya tienes Que tu creo perfil que genético, claro, ya tienes todo tu unique todo. ID, todo. Claro, que de alguna manera lo tengas, pero que no, que sea como una tecnología no visible. Es decir, que esté Como la electricidad ya. claro, a Sí, nuestra sí. disposición. Sí. Una fuerza ya es. Correcto, pero que al final en lo fundamental yo creo que tenemos que potenciar más el comportamiento humano. Espera, aquí entonces a nivel geopolítico lo estamos haciendo bien, ¿no? Si a corto lo criticamos porque vamos lento respecto al Bueno, contraste vamos de lento, Estados Unidos claro, y o sea, China. Más que lento es porque nos hemos quedado, o sea, aquí era de que innove otro, perdona. Sí, claro, pero a eso voy, que si nosotros, aunque criticados ahora, seguimos, ¿no?, en esta postura de vamos a terminar de regular bien por la siguiente generación, es muy probable que en 10 años, digamos, ha sido la mejor posición posible. Claro, puede ser, seguramente. Más sana de esa creo generación. que, bueno, y de hecho creo que en algunos países del norte, incluso en Silicon Valley, ¿no? Yo no sé si es más fake que noticia de verdad. Los colegios del Silicon Valley No, eso es verdad, ¿eh? se usa más el analógico que Sí, lo pero ellos lo digital. tienen prohibido las pantallas, por lo que tú dices también. Claro, entonces, pues eso será por algo, ¿no? Porque sabe que la sobreexposición no trae nada bueno, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que Europa sí debe de contribuir, la Europa de los valores, la Europa humanista, y que además es una Europa que ha estado mucho metido en los estándares de cómo deben de funcionar las cosas, en la electrónica, en las telecomunicaciones, en el campo de la electricidad, en el campo de la física. Entonces yo sí que creo que Europa no ha perdido el tren. Estoy de acuerdo. Que yo creo que sí, Europa sí. se tiene que centrar en los valores
Y que sí es cierto que ese bien, lo que quieran los chinos y lo que quieran los americanos es el bienestar que tiene un europeo, la calidad de vida que tiene un europeo, independientemente de que sea de un altísimo poder adquisitivo o un bajo poder adquisitivo. Aquí no hay mucha diferencia entre un alto poder adquisitivo y un bajo. ¿Por qué? Porque tienes un sustrato social que yo creo que eso, cuando te van mal dadas, es importante, ¿no? Tener muy importante. a un Eso país, lo mantiene a un unido. estado, ¿no? Y yo creo que correcto, eso es lo que te mantiene unido, lo que te da cierta identidad de comunidad y luego, sobre todo, ese bienestar social. Yo creo que eso es lo que nunca podemos perder. Porque para poder... O sea, nosotros esto que nos ha costado siglos de guerras y de enfrentamientos y de fragmentación, si realmente esa parte la perdemos, yo creo que ahí pues habrán ganado, ¿no? O sea, los chinos habrán ganado y los americanos habrán ganado, poniéndonos un poco en el tema de, ¿no? En el tema de la guerra geopolítica que hay actualmente. Entonces yo creo que si Europa se centra en la parte de los valores y sí, por favor, facilita la innovación, no pone tantas trabas, no hay tanta burocracia, no que un emprendedor, un autónomo, un empleado que quiera emprender, aquí se tiene mucho pánico, ¿no? al fracaso. Y en otros países, joder, se premia no sé, al más innovador, al más arriesgado y no se le señala todo. Entonces, de esa parte a lo mejor también tenemos que aprender, ¿no? Que no hay en otros países que innovan más rápido que nosotros porque realmente ponen menos trabas. Y ahí a lo mejor la tecnología sí puede ayudar a que esa administración sea más ágil. La base de flotación ahora para lanzar un MVP, que era la idea que iba a decir hace ya un rato, que, o sea, desde el punto de vista de un inversor, si tú quieres crear un MVP, por ejemplo, con wrappers de IA o un SaaS, ya ahora, ¿no? Si antes era 60, 80K el ticket como para poder lograr hacer ese MVP funcional, ahora ha bajado drásticamente. Entonces, claro, esa línea de flotación de inicio cada vez baja más, ¿no? O sea, es decir, tú tienes un portátil, un móvil, acceso a internet con telecomunicaciones, tienes unos créditos de AWS para, ¿no? alojar tu startup y además de eso ya sabes que con 2 perfiles puedes, ¿no? construyes, incluso bootstrapping o con 10, 15K ya estás lanzando un MVP con el que puedas defender una ronda inicial y ya salir a competir al mercado con la velocidad que merece ese producto. Ya está, ya se puede. Pero parece ser que mentalmente seguimos pensando que los unicornios están allí fuera, ¿no? En Silicon Valley, que salen de Stanford y del MIT, y no sé por qué no lo estamos viendo aquí, que ahora con muy poco, o sea, casi con el commodity del portátil, de 2 cerebros conectados y 10K, se puede. Falta esa... Yo también creo que es un tema educacional en las escuelas, ¿no? En las escuelas yo creo que no... Yo recuerdo, ¿no? Pues cuando era pequeño, a mí el aspiracional de la gente, mucha gente era ser, no lo quiero criticar, pero ser funcionarios. Sí, y hoy sigue siendo y seguirá. ¿Por qué? No por ahí. nada malo, Seguridad. sino por seguridad. Eso es. Porque nos han vendido que seguridad. Pero a tu generación y a la mía, pero a las que vienen por debajo... Pero las que vienen, pero yo creo que no se les está empujando. Yo tengo esperanza ahí, y hay que empujarles. Claro, y a lo mejor sí que tiene sentido que, los que sabéis de Ventures, los que sabéis de todo lo que son tema de capital seeding, los que sabéis de startup, de cómo usando ChatGPT te puede ayudar a que le vas interrogando de cosas y al final dices, ostras, tengo una idea y la puedo canalizar y con X créditos y me puedo montar y empezar a escalar o empezar a hacer un producto mínimo viable. Absolutamente, pero es que a lo mejor en los colegios, igual que metes una asignatura de robótica, y a lo mejor tienes que meter una asignatura de emprendimiento. Sí, de Early Startup, ¿no? De venga, proyectos, hay project dentro claro, de tu... ya dentro. Totalmente. ¿Y por qué? Pues, ¿y por qué no? Porque ¿no te ha encantado a ti tener esa asignatura de absolutamente. Porque,
tú cuando veías las películas, de las películas americanas, Sí, sí. tenían eso. Y nosotros vivíamos ¿Qué soñando tenían? eso, sí. Claro, ¿qué tenían? Total. Lo de la escuela de debate, Sí, ¿no? sí. Lo del comunicar, hablar en público, exponer tu proyecto. Eso en los Estados Unidos, todo ese cual. show business lo tienen muy bien hecho. Entonces, en ese sentido... Y luego la mimética parte- también, la cultura mimética de crear arquetipos a los que seguir, que eso también lo han logrado muy bien, Correcto. ese con las narrativas. Correcto, eso es. Y lo del tema alrededor de, ¿no? Lo del garaje, lo del emprendedor. Que lo has dicho antes, todo ese arquetipado Claro. es una arquitectura también de frameworks mentales que Totalmente. es brutal y es Claro, una ingeniería increíble. Y yo creo que esa parte tiene que nacer en casa, la educación de nosotros como padres, porque pues a lo mejor yo a mi hijo le tendré que decir, oye, una de las opciones que tienes es emprender, pero le tendrás que dar armas. Si tú miras todas las historias de éxito de los emprendedores, todos te dicen que desde pequeño ya empezaron emprendiendo. Lavando coches, Sí, se repite siempre. vendiendo tartas, Sí, yo haciendo recados. haciendo sí, recados y tal, no sé qué. Sí, Que la gente se ríe, pero no, perdona, pero es que pero porque se lo habían inculcado en casa. A mí en mi casa me inculcaron la del esfuerzo y la del trabajo. Me dijeron que tú, sin esforzarte y sin trabajar, no ibas a lograr nada. Y que no pasaba nada por madrugar. Y es verdad, yo soy una persona que madrugo muchísimo. Pues a lo mejor me tenía que haber, en mi casa, a lo mejor me tenían que haber enseñado a no trabajes para otro, mira a ver tú qué puedes hacer por ti mismo. Pues fíjate, mira, a mí me dieron mucha libertad y por un lado tenía el mensaje de mi abuela materna que me decía, no, hay que ahorrar y... El ahorro también, el ahorrar. mucho, Buah, yo estaba ahí, mucho. un rabbit hole, digo, ¿cómo hago para ahorrar si todavía no gano dinero? Y tienes 8 años. Claro, me obsesionaba con eso y digo, ¿pero por qué me dice que ahorre si no tengo yo modo de conseguir dinero? Claro, entonces luego voy para otro lado y dice, no, hay que emprender porque negocios, los Nielsen, ¿no? La parte materna, pero por los paternos no, hay que hacer una carrera, mi padre, ¿no? Como llegar a dirigir una empresa y todo. Claro, todas esas contradicciones, tú lo mencionas ahora, son propias también del niño. El niño necesita tener contradicciones, ¿no? Mientras avanza. Y sobre todo, y tú lo has dicho pero antes. Encontrar qué quiere. Claro, y necesita tener buenos tutores, mentores y personas que le vayan no dirigiendo su camino, pero sí nutriéndole de qué caminos tiene. Es que nuestra generación no tuvimos un path para seguir. No, porque nos dijeron, oye, el respeto, que yo creo que eso es algo bueno. Sí, bueno, eso nuestra generación, yo creo que la parte de respeto a 100%. los mayores, a la persona que habla, ¿no? Yo me acuerdo en mi colegio de tratar de usted y tal. A mí me encanta eso. Pero eso yo creo que es, a ciertos sentidos es bueno, porque no es una manera de... Te garantiza, yo a mi hijo siempre le digo, trata bien a tus compañeros, a los profesores, con una sonrisa se llega a todos los lados, sé educado. Con educación y una sonrisa se llega a muchos sitios. Y yo sí que creo, Elvio, con la parte que comentas, ¿no? Con lo del tema del emprendimiento, que a lo mejor ese PAD, pues en las escuelas sí que se deberían de... O nosotros como o los padres, ¿no? De decir, oye, existe un camino que es emprende. Y emprende en el sentido de, oye, aprende a buscarte la vida. ¿No? No siempre veas buscarte la vida como trabajar para otro, que también, pero el tú mismo, con tus medios, ¿qué eres capaz de hacer? Sí, que se valora, o sea, es un talento que se va a valorar siempre. O sea, una skill que se va a valorar o como trabajador o como líder o claro, como... y unas veces estarás trabajando para otro, pero otras veces no te tocará, otras que montarte un restaurante, montarte una empresa de medios, lo que sea. Y sí es cierto, volviendo al tema que te comentaba, ¿no? De dónde está realmente la oportunidad, ahora que está como en eclosión todo el tema de la IA y demás, es que los de mi generación realmente no somos conscientes de que todo esto va a cambiar, pero muchísimo. Y no va a cambiar porque yo soy de los que piensa que no sobra gente. Eso que dicen que tienen que poner, 100%. No, es que va a haber que poner un ticket social. No. Lo que pasa es que las profesiones del futuro, pues ahora mismo no están escritas. O sea, ahora mismo las profesiones del futuro no se sabe. O sea, seguramente mi hijo se dedique a algo que
que hace unos años era impensable, ¿no? Vuelvo a la etiqueta anterior, que quiero ahí hacer una descompresión. Si hacer una empresa de medios, que ahora está como muy legitimada, porque social media ya es como, ¿no? Pues vamos, ahora es una de las partes casi que más factura dentro de la industria de entretenimiento. Entonces tú dices, pero espera, esto hace 10 años era como, ¿qué vas a estudiar? ¿Cine? ¿Qué es eso? Producción. Bueno, producción, o sea, marketing. Claro, sí. todo eso no, ¿de qué vas a ganar? Claro. Tal. Es decir, se ha legitimado tanto con las tecnologías que en realidad tener hasta un restaurante, si lo tienes con pensamiento de escalar con tecnología, cualquier idea es ahora mismo... Total. O sea, que ya no se deslegitima, sino No. que ahora todo tiene, atravesado con Totalmente. tecnología, mucha posibilidad de Claro, y te voy a poner un ejemplo. En Madrid había un restaurante que se dedicaba hacia tortillas, Silcar. Y se llamaba también una zapatería, se llamaba Silcar. Porque eran Silvia y Carlos. Silcar. Fíjate. Silcar. Ahí en Bretón de los Herreros, donde yo vivía. Y el dueño del Silcar, que para los madrileños pues era la mejor tortilla de patata de Madrid, sin duda, y las mejores torrijas. Ostras, a mí fue una historia que me dio pena, y te voy a explicar por qué. Porque eran las mejores tortillas, sin lugar a dudas. Era un espacio donde ir con amigos, y era un espacio súper normal, pero que era como muy confortable, como estar en un bar de barrio, sí. súper, que te sentías... Yo que tenía 20 y pico años cuando llegué a Madrid y tal, era una gozada. Apego, te hace sentir apego, ¿no? Correcto, era Sí, muy entrañable sí, y tal. sí. Era un matrimonio además ya mayor y tal, pero que eran entrañables porque la comida la hacían con mucho amor, mucho fundamento. Pues lo cerraron porque ninguno de la generación quiso seguir el negocio. Entonces yo pensaba, ahí hay una historia para escalar de la ley. O sea, Es que yo quería que os decir lo contrario. Bueno, Silcar ahora tienen 20.000, yo sé, 20, no, 20 pero sitios se en todo Bilbao, perdió, entonces, Elvio, sí. se perdió eso. Claro. ¿Por qué? Porque igual que existe Goico Grill, o existe Vicio, te iba a decir. Vicio, Sí, o sí. existe Silcar, Se escala de la misma forma. con tenía una narrativa suficiente ADN propio muy buena. para verlo. ¿Por qué? Porque eran unas tortillas que eran reconocibles, por una generación además que están ahora en el entorno de poder adquisitivo, o sea, están en su culmen, porque era cuando yo tenía 20 y pico y ahora tendrán 40 y pico. Todos Es decir, tienen, que sí, ahora sí. todos pueden... Sí, ticket medio bueno. Ticket medio, sí, es decir, sí. y se lo podían comunicar a los hijos que van a empezar a estudiar, porque eso era zona universitaria. Entonces, yo lo que decía es, vale, esta persona, este matrimonio, ha perdido una... No ellos, pero a lo mejor sus generaciones, y que ellos a lo mejor se hubieran quedado con la marca, con los royalties y por pagarle por la receta. Pero o sea, por que eso, decir a que eso iba de volver a esa idea de no infravalorar negocios que tradicionalmente, por inercia cultural, ¿no? Por sesgo Totalmente. cultural, hemos ido Sí, como sí, viendo sí. como el declive de esos negocios que parecían ser como pequeñitos y tal, y que ahora pueden ser escalables. Y tú has dicho esto, pero luego está, por ejemplo, bueno, lo de Vicio es un gran ejemplo de cómo algo hiper, ¿no? Un segmento totalmente ocean, o sea, red ocean, Totalmente. ¿no? Lleno de Sí, sí. competencia, sale, dispara claro. por la misma narrativa que acabas de mencionar. Lo mismo estoy viendo también en oportunidad, multiplicidad de franquicias, ¿no? Todo el mundo de las franquicias, con ese merge tecnológico, una buena gestión a nivel, ¿no? De Sí, pero SaaS fíjate, dentro. pero que hay franquicias que nacen desde, y no quiero meterme con nadie, evidentemente, desde la impostura. Sí, de negocio puro. Sí. Negocio puro. La Y tú dices, tecnología. no, historia. Y yo lo que digo es que el mundo analógico realmente te ancla en tú tienes que contar una historia. Sí, de base es eso. Entonces, tal cual. a esas empresas de toda la vida, yo sí que creo que a lo mejor no necesitan superescalar, pero al menos sí tener su nicho y su posición de continuar en el negocio, y que la tecnología les conecte al mundo, y que las personas tengan la suerte de conocer esa experiencia que a mí tanto me congratuló cuando yo era pequeño. Y decir, seguramente que hay muchas eso- oportunidades todavía ahí que se puedan incluso rescatar. Infinidad. O sea, yo tengo claro que en el mundo de los barrios, hay empresas que tienen ADN en cualquier sector, ADN propio, como para que la tecnología les ayude a conectar con otros ambientes y otros públicos que
que de una manera, sin la tecnología no seríamos capaces. Y te voy a poner un ejemplo. Yo esto en el programa de transformación digital de la Universidad de Deusto, que doy clases, yo les doy clase de la experiencia de cliente. Y precisamente hay muchas empresas que vienen, que son pues empresas de mediano tamaño, empresas familiares, pymes, en el que la tecnología les toca como muy de refilón. Y yo muchas veces les digo, no sabéis por dónde puede venir la oportunidad o el riesgo de que se te metan en tu sector. Puede ser porque venga un marketplace y te desintermedie tu distribuidor. Puede ser porque venga un asiático o un indio que haga lo mismo que tú y utilice medios digitales, e-commerce, y que llegue al público que antes te compraba a ti y ahora le compra a ellos. Porque el comprador, que era joven, ahora ya es el que está en la toma de decisiones de las empresas donde están para hacer acopio de ese material, y ya no compren por el antiguo, sino que compren por ahí. Entonces yo sí que veo... Sí, por los canales de distribución nuevos. Correcto, y los marketplaces y demás. Que son básicamente un Globo, un Just Eat o... Pero o eso está muy TripAdvisor. metido en la irrupción del taxi, se vio, y era un sector súper blindado, súper protegido, pues como las telecomunicaciones en su día o la energía, y ahí vino la irrupción. En el de la tema de la comida, exactamente lo mismo. Pero ¿quién no te dice que en el mundo industrial, las empresas de componentes, que tenemos muchas aquí en País Vasco, no venga la disrupción por ahí? Por eso es importante utilizar estas tecnologías, estos nuevos canales. Y has mencionado también empresas familiares, que hay mucho legado que hay que, ¿no? Es decir, a esa nueva generación claro, darle la oportunidad que de además, escalar la empresa. Sobre todo porque tú rascas un poco y te dicen, no, porque nosotros tenemos 5 grandes clientes y son los que nos compran. Si se te caen 3, ¿qué vas a hacer? Sí. Entonces, ahí la tecnología es una oportunidad para garantizar, para llegar a otras audiencias y sobre todo también para garantizar la subsistencia y, ¿por qué no, escalarlo? Es que te iba a decir que hay nuevas generaciones que ya están escalando actualmente, empresas familiares que ni se pensaba. Y yo a ellos les digo muchas veces, pero no desdeñéis Instagram, TikTok, pero que es que tu nuevo comprador... Eso es lo que quiero que quede claro, que no se infravaloren, exactamente, que ahí está el sesgo. Tienes que llegar por ese canal, porque tu nuevo comprador, o el comprador que va a empezar, el becario que ha entrado, que es el que va a estar en compras y tal, va a ver si en Instagram o en TikTok hay empresas que hacen tu máquina herramienta. Te tienes que anunciar ahí. Ni siquiera en LinkedIn. Tal cual. El otro día me decía justo un amigo que le hice la estrategia, le ayudé, ¿no? Digo, bueno, te hago la estrategia, estamos en verano, tal, pero necesitaba, era un CMO de una empresa ya, bueno, en crecimiento, con casi 100 empleados, y digo, abre el TikTok e Instagram, pero que aparte era bien de herramienta, pero ábrelo, a ver qué pasa. Buah, me escribe y buah, me ha entrado. ¿En serio? 20, 30. Por Instagram me dice, no veas el canal de venta que tenemos ya en Instagram. Digo, pero pues yo se lo he dicho, increíble. digo, por Instagram y puedes abrir un canal de venta. A ver, tienes que tener, porque también les digo, tienes que tener mucho cuidado con la logística, la cadena de suministro y tal, porque, bueno, claro. Porque tú por el canal convencional... Tema stock dices también, ¿no? De no romper stock. Y sobre todo el delivery y tal. El delivery también. Yo les digo, si vas a poner un e-commerce que funcione, no pongas algo que no funcione, igual que no pongas un número de teléfono de atención que no atienda a nadie. Con el tema hablando de la experiencia del cliente, ¿no? En el programa de transformación. Centralita, una PBX. Correcto. O tu móvil. Sí. WhatsApp automatizado. O WhatsApp, eso es. O sea, pero garantiza eso, pero que al final, el abrirte, como tú has comentado, ¿no? Lo de, oye, ábrelo, a ver qué ocurre. Yo creo que es fundamental. Y está moviendo estocaje aparte, es un control de stock brutal, porque moviliza productos quizás que ya quería descatalogar. Correcto. Y encima los está vendiendo a un buen precio. Claro, y desde ahí puedes hacer una campaña y decir, oye, pues este producto, tal, no sé. Bueno, pues sí, infinito hay ahí. Infinito, efectivamente. Oye, Pablo, estamos haciendo un montón de temáticas, me encanta, porque tú y yo tenemos así como buena conversación. Dispersando un poco, pero bueno. Yo creo que sí y no, porque si analizas desde que empezamos hasta ahora, hemos visto como en todos los órdenes esa disrupción tecnológica, que al final es donde se basa tu trabajo también, la transformación
digital, yo hay más transformación ya tecnológica en general. Tú traes, ¿no? Como todo ese amplio abanico de donde está, incluso hasta la cuántica, porque hemos estado en un evento de cuántica y charlando ahí sobre Absolutamente. eso, que está por llegar también y demás. Bueno, nos quedan hilos por hablar. O sea que te invito a que continuemos esta conversación largo, porque creo que tenemos muchos temas, porque Telefónica está ya aquí, hace ya, me dices tú, ya 5 años el foco en el norte está claro. Sé que hay cosas que hacer aquí. Mucho. Aquí, a ver, sobre todo que es fundamental que llegue a todos los clientes, da igual el tamaño que tengan, las posibilidades de la tecnología, que vean pues que la transformación digital no solo va no va a deponer tecnología realmente. Ni hacer webs y e-commerce. Que realmente la tecnología es un medio para conseguir el cambio, y que si alguna vez tienen dudas de saber si tienen que hacer cambio o no, es realmente que analicen internamente si están en el momento en el que ellos quieren estar, o si realmente quieren escalar la empresa o quieren garantizar lo que decía antes, ¿no? De llegar a nuevos mercados, nuevos compradores, si son seguros, es decir, si ellos actualmente en su postura de seguridad están, su superficie de exposición están confortables, si quieren darle un plus a esa protección. El mundo de la identidad, por ejemplo, ahora que cada vez es todo más digital, la empresa, si está en internet, si está en las redes sociales, esa parte también hay que protegerla, la responsabilidad corporativa, ¿no? La seguridad corporativa, ¿no? De a quién atacan, a los elementos de IT que están dentro de mi compañía, de este edificio, o a la reputación, a la parte más reputacional, ¿no? Pues ese tipo de cosas, esa seguridad también es importante. Cómo de conectado tengo, es decir, si todos mis empleados son todo lo productivo que yo quiero, si estoy utilizando las mejores tecnologías para sacar rendimiento a la empresa, toda la parte de colaboración, todos los temas de Copilot, ¿no? Que está muy de moda. Copilot ya se ha convertido en un estándar. De hecho, nosotros... Sí, es que te iba justo a mencionar eso, sí. El miércoles hacemos un evento aquí en Bilbao, en Silo, con clientes. Ah, sí, va sí. Natalia, sí. Ah, qué guay. Natalia, que la conoces, Natalia Y Silo de Maestro. Sofía también, de Sofía de BLB 48. Eso es. Sí. Y vamos a hacer un evento Guapo. precisamente hablando de la irrupción en ese elemento que tienes ahí que pone Face It, de la inteligencia artificial. Mi portátil. de la inteligencia artificial en el propio dispositivo, ¿no? On device, claro. Claro, porque ya no es necesario que esté en plataformas remotas, ¿no? Pues en ChatGPT o en otras... Bueno, hablando de silos, justo, son silos también de seguridad que hay que empezar a crear. Claro, y sobre todo que los dispositivos tienen, yo creo, hay una gran oportunidad en aprovechar todo ese diógenes digital que Literal, tenemos en los equipos. Sí. Que tú tengas una inteligencia artificial en el propio equipo que te ayude Sí, a performando todo encontrarlo. eso, sí. Oye, que todas estas fotos que guardé aquí, o toda... Es que no etiquetamos nada, es cierto. Claro, sí. o todas estas ofertas y tal, pues cuando se sabe claramente que los datos no solo están en los OneDrive o en los Google Drive de las compañías, o en los archivos, ¿no? En los archivos digitales de la compañía, sino que en el dispositivo también tienes, pues yo creo que esa fusión, esa hibridación entre la IA del dispositivo y la propia IA que hay en los proveedores de nube, ¿no? Que antes comentabas el caso de AWS, ¿no? O yo que sé, Anthropic, OpenAI, Microsoft, Copilot y demás, pues yo creo que en la parte de los dispositivos hay una nueva frontera de cómo productivizar mejor el trabajo diario nuestro, ¿no? Entonces, que tú puedas coger... Acabas de validar una hipótesis también de una startup que justo el otro día estaba. Lo que tú puedas coger, ¿no? Es que es tal cual la necesidad. Tu propio dispositivo y decir, dime la agenda de hoy, pero lo que él tenga, el dispositivo, que seguro que el calendar lo tiene abierto. Oye, dime qué agenda tengo hoy, qué cosas tengo hoy. Encuéntrame las últimas facturas de este cliente, algo que dices, ostras, lo dejé y no está... No, pues lo puedes coger en no el depender de la dispositivo. memoria, poder fluir Correcto. más con la información tipo constelando, ¿no? A tu alrededor. De hecho, bueno, yo lo vivo muy visualmente, mucho por teléfono, por videollamada, cuando voy caminando. También ya lo voy viendo que en cuanto llegue la capa de AR
embebida en, ¿no? Ya, buah, eso va a ser increíble, porque vas a poder hacer como diseñar en tiempo real, pues con los KPIs o los indicadores o la actividad y el tráfico que tengas en las empresas, pues ir performando en tiempo real y dialogando en tiempo real con los Totalmente. dispositivos y con las personas. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, yo creo que ahí a las empresas, ¿no? Les comentaría todo eso. O sea, que esto no es algo de gran empresa que tenga unos grandes presupuestos. Se ha democratizado hacia abajo. Se ha democratizado muchísimo. Sí, sí. Que sobre todo lo que hay que tener es garantías de al menos las bases, ¿no? De, oye, qué seguridad tengo que tener y sobre todo qué quiero buscar desde el punto de vista de negocio, en qué me puede ayudar la tecnología, y en esos gaps o zonas donde realmente no tengas cubierto con tecnología, pues nosotros con un proyecto 360 podemos abordar ese journey to, ¿no? Digital transformation. O sea, yo creo que en esa parte la transformación digital, no, la transformación tecnológica, ¿no? Como la has llamado tú, pues yo creo que eso es, hoy en día está más al alcance de cualquier empresa y de cualquier tamaño, absolutamente. Pablo, ahí tenemos que hacer cosas, porque hay que activar, hay que hacer mucho evento, mucha divulgación. Totalmente. Hay que activar programas ahí. Nosotros abiertos a Sí, a lo que nosotros queráis. encantadísimos. Sí. Abiertos porque, bueno, yo creo que y estar con el... Es que hay con mucho el- de divulgar sí, ahora, ¿eh? Sí. O sea, Estar, 100%. estar con el ecosistema de aquí, yo creo que es importante, ¿no? Además, yo te comentaba el otro día, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, aquí en yo Bilbao la veo una ciudad como un hervidero, ¿no? Me parece que es... o sea, que está por descubrir, ¿no? Es que nos hicimos tú y yo un podcast el otro día también de 1 hora disfrutando de Sí, hablar de Bilbao. no, pero es cierto porque Es que es yo verdad. veo que está en la pomada de muchas cosas y no se sabe. Mira, eso es una de las cosas que todo el rato hablamos, ¿no? Desde MediaTek, diciendo, oye, o sea, la cantidad de cosas que tenéis para comunicar a las administraciones y todavía parece ser como que, bueno, entiendo, ¿no? Por las dinámicas y esas inercias de años, pero que creo que hay que dar el paso ya de comunicar con otro Sí. lenguaje, de hacer, ¿no? Esas activaciones para que la ciudadanía y el público en general, no solo para que emprenda, sino para que sepa que aquí se están haciendo muchas cosas. La empresa muy privada, punteras. la empresa privada aquí en Vizcaya es puntera. 100%. Luego la administración pública y la administración local es puntera. En la administración local aquí se han hecho proyectos, el ayuntamiento ha hecho proyectos de wifi que se han reconocido internacionalmente. Desde el punto de vista de las ciudades inteligentes, de dotar de conectividad, de acceso a Internet, un servicio que es básico universal, y eso ha sido fomentado por el Ayuntamiento de Bilbao. Bilbao tiene una red de metro que no le tiene nada que envidiar a ninguna ciudad del mundo. No en cuanto evidentemente capilaridad, porque el bocho es lo que es, pero Gran Bilbao, o sea, que te quiero decir que Mi tú padre puedes venía ir... a estudiar esto justamente Claro, o sea, porque hacía eso, justamente. tú puedas coger desde aquí donde estamos e irte a la playa Sope Sí. y lo puedes hacer con metro sin bajarte y hacer ningún transbordo. En eso es puntero. La administración pública de aquí, a nivel de diputación, es puntera en ámbitos como el que comentábamos antes, ¿no? De acelerar la industria cuántica. Sí. Ahora la criptografía justamente cuántica es el trabajo, ¿no? El cifrar. Pero en Vizcaya ya se vio esto. Mm. Ya se vio que eso era importante. Y luego, en transformación de ciudad, con todo el proyecto de transformación que se hizo alrededor de la ría, Bilbao fue una referente de transformación de ciudad. Yo hablo con muchas personas que vienen de Madrid y de otras ciudades y cuando llegan a Bilbao dicen, esto es otra cosa. En 20 años ha cambiado todo. Pero y casi en los últimos 10 años. En los últimos 10 ya, sí. Entonces, aquí el aeropuerto de Bilbao es un aeropuerto puntero que se va a ampliar en breve. Aquí al lado se va a hacer una intermodal que va a ser la Nvidia. Justamente enfrente de este estudio. No sé cuándo se va a empezar. Me ¿no? preguntan todo el rato y yo... Pero yo tengo la esperanza cerca. de que sea
la intermodal que sea algo que vertebre la movilidad del futuro. El tranvía, carril bici, el tren, alta velocidad, una red de cercanías fiable. Sí, venir de sólida, Madrid en 1 hora y poco o de París en 2 autobús, horas. taxi, tranvía. Tal cual. Es decir, va a ser un intermodal de primer nivel. Luego, a nivel cultural, Bilbao tiene una oferta cultural que no le tiene nada que envidiar a ningún país de Europa, ¿no? A ninguna ciudad de Europa, perdón. Y luego, desde el punto de vista de servicios sociales o calidad de vida, yo creo que aquí en Bilbao se goza de una calidad de vida envidiable. Ayer estuve en Barcelona hablando igual 3 horas, éramos 5 personas hablando maravillas de Bilbao y al final decíamos, oye, pues y era un perfil muy técnico que se quiere venir por aquí, el del PLC, justamente. Uh-huh. Y, pues le hacemos un sitio. Exacto. Y decía, no, decíamos todos, o sea, dice, si habláis tan bien, es que, o sea, todo el mundo, es que es así, es un buen producto, un buen servicio, ¿no? Se comunica, se es recomienda. Sticky, ¿no? Es sí, ¿no? Exacto. El face to face, ¿no? El cara a cara, pues es así, pero que es mires donde mires también, o sea, cualquier tema que toque Elvio es puntero es sobre todo puntero y que se está haciendo de una manera, como digo yo, como muy smooth, ¿no? Muy perfil de aquí también, ¿eh? No, sí. No, sin llamar la atención, pero a lo mejor sí es el momento. Nos toca comunicar. A lo mejor sí es el momento de comunicar. Hay que ¿no? comunicar y fuerte, sí. Porque, joder, ahora mismo estamos en un momento de la historia que yo creo que toca. Que hubo mucho sesgo también quizás y lo entiendo, en la parte de no comunicar tanto porque está todo muy revuelto y además justo el escenario político ha estado cambiando mucho en los últimos 20 años y sobre todo aquí en el norte, pero ya es tiempo de decir, oye, vamos a hablar ya con otro framework a todas las generaciones y vamos a decir, oye, estamos haciendo todo esto, apoyarnos, ¿no? Que vamos claro, o sea, yo creo que hay que respetar la singularidad de... Es verdad. Buena palabra. Vizcaya, País Vasco. Buena palabra. Es que es así, o sea, te guste o no. Es singular, sí. Hay una singularidad, aquí pues, hay un idioma propio, hay una hacienda propia, hay una cultura propia. Entonces, y eso no es ni mejor ni peor que otra, sino que es lo que es. Entonces, yo creo que bajo ese respeto y quitando el enfrentamiento, porque es que no interesa a nadie, yo creo que al final... no se trata tampoco de sacar pecho por lo conseguido, pero sí sobre todo posicionarse. Y yo creo que hay en general en Vizcaya, en Bilbao, País Vasco, pero hablando ahora de Bilbao, yo creo que Bilbao sí se tiene que, sí se puede, más que sí se puede posicionar como un hub de ciudad donde ocurren cosas. Bueno, ahí está BAT ya, por suerte, que ya... Lo de BAT, hay muchos sitios que dicen, no, pero aquí, joder, se ha hecho, y donde se ha hecho además, en la sede del BBVA. Es que es como somos. En el centro de, en el centro de Bilbao, sí. Y además se ha poblado. Sí. No se ha poblado con cosas de cartón piedra, sino se ha poblado con empresas, tenemos con retos iniciativas ahí, mucho reto, iniciativas de startups, y yo que conozco algunas startups que están haciendo cosas punteras. Y se han venido startups de otras partes del mundo y de aquí del estado, se han venido aquí, se están haciendo cosas punteras. Sí. Yo también sé. En tema ámbito de GovTech, ámbito de startup, en general, desde el punto de vista de startup. Ahora dan ganas, dan esa sensación de ayudar, ¿no? Desde lo privado también, y yo veo eso, que hay una buena gestión y se está acelerando. Es un círculo virtuoso. Claro, ahora lo empiezo a ver. Sí, pasa, también fuimos muy críticos todos. Al final, siempre, ¿no? En el local es muy crítico. Bueno, pero es bueno, porque el criticarte a ti mismo te hace estar alerta y estar... Pone la vara a otro nivel también. Y estar sobre todo en forma, ¿no? Exacto. Es decir, al final cuando no tienes crítica y todo son alabanzas, pues eso pinta mal, ¿no? Entonces, 100%. Yo creo que en este sentido aquí se están haciendo en general las cosas muy bien. Hay empresas punteras, desde empresas industriales, empresas sector servicios, una administración pública potente, una administración local muy potente con proyectos pioneros, que por ejemplo tener un área como el de aquí, como el de promoción económica, que
realmente empuja a atracción y a que se hagan cosas y a que se den ayudas para esos primeros pasos, y en el que yo mismo hoy llevo unas zapatillas, se llaman Basque, que nacieron de una hombre, startup, sí, de una startup claro. de Beas. O sea, Sí, lo conocemos, sí. entonces, pues ostras, pues que diga... Así que ya son Basque. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pero bueno, ha sido casualidad porque me iban con el abrigo, ¿eh? Pero ahí mira, hoy me he levantado leyendo también un artículo de Negoción, que es un programa con Z, de Negoción, de ella salía, por ejemplo, este artículo, en el que se traspasan comercios que tradicionalmente ya están en declive y que se ceden, ¿no? Y que normalmente mueren. Como con lo del Silcar, ¿no? Un poco, exacto, ¿no? ¿Es eso ese concepto? es, Claro. a eso voy. Y le mandaba el artículo a una amiga también, a otra, y decía, oye, mira, tú buscabas emprender, igual te Pues toca fíjate, analizar qué coger el traspaso y que te apoyen. Claro, que ahí a lo mejor puede haber un marketplace de, ¿no?, plataformas que se dedican a identificar Esa es la parte de comunicar esos mejor. all, ¿no? Eso es. All business que Exactamente. tienen un... Aplicar tipo match y que Claro, le que comente la administración. claro, Oye, ¿quieres? Venga, te machamos. Claro, porque a lo mejor tienen un fondo de comercio, es decir, unos clientes que les vas a dejar tirados. Un producto que se va a perder. Sí, Algo sí. que 20, 30 No, y ahí la Diputación generaciones. te apoya, ¿eh? Aparte, económicamente, apoyaría al emprendedor o emprendedora para pagar ese traspaso. Por lo tanto, ya me parece como Y increíble. es algo que Sí, sí. no pierde su identidad. Exacto. Ese savoir que dicen los franceses, ¿no? El saber hacer, y el cierto... Joder, y esto no es crítica, pero tú pasas por Bilbao la Vieja y tal, y Ahora empieza a haber falta franquicia, sí, dices, sí, joder, falta autenticidad de vuelta. ¿no? Sí. Y eso es lo que ocurre a muchas ciudades que se gentrifican. Bueno, ¿no? Madrid y Barcelona ya. Eso es, ya no. Locura. Insisto, no voy a criticar lo que tal, Claro. pero cierras los ojos, los abres y los vuelves a cerrar y dices, ¿dónde estoy? ¿En Berlín? ¿En Madrid? Muy bueno, todo igual. Tal cual. Y Bilbao todavía tiene ese pozo de autenticidad. Joder, pues ahí a lo mejor la tecnología te puede ayudar a esos iconos no perderlos. Bueno, por eso justo ahí está ¿No? la clave, es activar más la comunicación ahí, que se entienda mejor, que llegue mejor. Sí, traducir también más los mensajes. Fíjate, lo arriesgado que voy a ser. Y a lo mejor le das un incentivo a quien lo ha tenido y lo ha regentado para que incluso un royal pueda recibir lo que decías tú un royalty, un algo de... Sí, de la licencia por haber no construido esa marca durante años. Claro, correcto. Ya es Es un decir, royalty oye, de, ser del claro, 3, porque pasivo, ya está. no es lo mismo, yo qué sé, una empresa de gorros de lana, pero a lo mejor que tenía unos proveedores que estaban subsistiendo gracias a esos compradores que estaban ahí, y en el momento matas a toda la cadena. No, pero es verdad lo que dices, porque sí, Gorostiza hace eso con las chapelas y de repente se pone una chapela y es un e-commerce que funciona bien y eso escala, pero el founder ya que deja y no deja a sus hijos, lega a otro un traspaso, pero que lo hace licencia, claro, y además se haría un traspaso muy respetuoso. con honores. Muy respetuoso con el sí. origen, Claro, lo respetarías, y además das una plataforma que garantiza que juntas la oferta y la demanda. Total. Sí. Bueno, ponemos un pause, no un stop en esta conversación. Vamos a continuar porque, claro, hay muchos melones que se han quedado ahí en mi mente. Digo, oye, esto con Pablo voy a tener que seguir hablando y que sea aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Y bueno, y sobre todo por tener esa actitud también, ¿no? Que seas una generación que está también, ¿no? Con ese pensamiento de la siguiente generación, los que están, y ayudar a las empresas a que avancen. Y si estás en una empresa como es Telefónica, pues, claro, porque ¿qué más? Yo creo que tenemos una responsabilidad con la historia de lo que tenemos detrás, ¿no? Entonces pues en mi caso, que llevo 20 años en Telefónica, pues ese legado de 100 años, al menos que respetarlo y no agarrarnos mucho al pasado, pero que sí que sea lo suficientemente potente para mirar al futuro. Sí, pues tú ya llevas un quinto de la trayectoria, quiero decir Sí. que no es nada, no es poco. Sí, y luego desde el punto de vista empresarial, lo que te comentaba, o sea, yo creo que desde el punto de vista de las ciudades, esos iconos no se pueden perder, porque si no cierras los ojos y los abres y tienes el Starbucks. Bueno, está guay que lo digas tú, que justo, aparte representando, ¿no? Siendo parte de una gran corporación,
justamente, defender también eso. Sí, O sea sí, que, absolutamente. muy guay, pues muchas gracias. A ti. Bueno, ya sabes que tienes muchas charlas como esta con Natalia Maeso, bueno, también amiga aquí de Pablo, y tantas otras personalidades que estamos, ¿no?, mapeando desde las tertulias de MediaTac y aumentando, ¿no?, esa capacidad de pensar, soñar con más ambición y también respetando, ¿no?, como esos parámetros que acabamos de definir como la historia y el crecimiento exponencial que puede traer una tecnología o un conjunto de tecnologías a modo proyecto para llevar una empresa que ya ha consolidado pues al siguiente nivel y aumentar, ¿no?, todo este gran mercado que nace desde Vizcaya, desde Bilbao, y que esperamos lo vean personas desde cualquier sitio del mundo. Seguimos. Muchas gracias.